10:36, lo decíamos hace un ratito. La Asamblea General de la ONU aprobó el viernes pasado por una amplia mayoría una resolución que, vamos a tratar de que se entienda, decirlo así, amplía el estatus del Estado palestino en su presencia allí como observador permanente, pero ahora eh, tendría que tener, de acuerdo a lo votado en la Asamblea de Naciones Unidas, también derecho a voz, a participar allí en la Asamblea Plenaria de Naciones Unidas. Pero esto, claro, está todavía a consideración del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el organismo ejecutivo, el que toma las decisiones. Este Consejo de Seguridad, recordemos, está compuesto por 5 miembros permanentes, que son los países que resultaron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, si cabe decirlo de esa manera, porque lo dice el Papa, ¿no? De una guerra nadie sale ganando. Todos perdemos, algunos más, otros menos. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se amplía después con otros 7 estados que van cambiando. Allí van a resolver efectivamente si lo que votó la Asamblea por amplia mayoría se concreta, se hace realidad, es decir, que el Estado de Palestina, además de ser observador permanente ante la ONU, tenga también derecho a voz, a decir algo allí. No a voto, ni siquiera a voto. Probablemente, como lo decíamos, Estados Unidos utilice su derecho a veto en el Consejo de Seguridad para impedir que Palestina tenga esta mejora en su estatus jurídico diplomático allí en Naciones Unidas. Para hablar un poco de esto, de lo que implica también el voto por primera vez negativo del Estado argentino en esta votación, estamos ya en comunicación con Shirin Barham, que es segunda secretaria de la Embajada de Palestina en la Argentina. Shirin, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo es actualmente la participación del Estado palestino en la Asamblea de Naciones Unidas? Bueno, bien, Palestina desde el 2012 es reconocido como Estado no miembro o Estado no miembro observador de las Naciones Unidas. Y a partir de ese entonces nosotros hemos emprendido un largo trabajo diplomático para poder acceder a la membresía completa como Estado miembro y lo que se conoció en su momento y se sigue conociendo como la campaña de Palestina 194 para que nos convertamos en el Estado 194 de las Naciones Unidas. Como usted Bien. lo mencionó. Sí. Shirin, perdón que te interrumpa, porque justo estamos compartiendo imágenes donde se ve el resultado de la votación del viernes pasado, una amplia mayoría, ¿no? 143 países de estos 193 que son miembros plenos de la Asamblea de Naciones Unidas votaron a favor de esto. ¿Es así? Bueno, por eso veíamos también a las autoridades palestinas allí aplaudiendo el resultado de la votación. Así es, fue un logro importante. Si bien el 18 de abril pasado también tuvimos un logro en el sentido de que esto pasó al Consejo de Seguridad y a su vez esto pasó al Comité de Membresía de Naciones Unidas, que está compuesto por los mismos miembros del Consejo de Seguridad. Ujú. El único país en haber vetado la membresía de Palestina fue Estados Unidos. Posteriormente emprendimos de la mano de países árabes, especialmente Argelia, y no menor el dato de que fue una resolución patrocinada por varios estados, entre esos, por supuesto, y un ejemplo es Noruega. Se presentó esta resolución que fue votada el día viernes y tuvimos una abrumadora mayoría, 143, y tan solo 9 países se abstuvieron. Entonces, como usted lo mencionaba en un comienzo, si bien esto no significa que Palestina ahora tendrá derecho a voto, sí amplía varios derechos dentro de lo que, o en lo que respecta a nuestra participación en los diferentes ámbitos y agencias de Naciones Unidas.
Bien, ¿y qué implica que una importante mayoría de países, lo veíamos, estos 143, hayan votado a favor de esta mejora del estatus? ¿Cómo recae sobre todo en ustedes, ¿no? Representantes diplomáticos de este estado. Bueno, consideramos que es importante porque básicamente está dando un espaldarazo a la necesidad de que finalmente veamos la concreción de lo que se concertó en noviembre de 1947, ¿no? Ujú. La solución de los dos estados, siendo Palestina el estado que todavía falta en esa solución. Estamos viendo también que cada vez más hay un consenso internacional de que Palestina esté presente y sea reconocido como soberano independiente a partir del veto que se dio en el marco del Consejo de Derechos Humanos y en el marco del Consejo que decía y de las nuevas membresías. 4 países en un lapso de, vamos a decir, 10 días, menos inclusive, han reconocido a Palestina y esperamos que nuevos países europeos se sumen en los próximos más o menos 2 meses. Entonces, esto para nosotros significa un nuevo empuje, Ujú. una solución de 2 estados y la necesidad de una solución política del reconocimiento a la estatidad del pueblo palestino, del Estado palestino y la necesidad de que se respete nuestra libertad, nuestra independencia y por supuesto el reconocimiento de las fronteras de 1967 como la única salida a esta situación que es por supuesto el fin de la ocupación. Claro, esto se da en este contexto. Vamos a sumar a Cecilia y a Cristian. Shirin, ¿te parece? Claro, Hola Shirin, buen día, ¿cómo te va? buen día. Consultarte qué implicancias tiene que Argentina haya cambiado su tradicional voto respecto de Palestina. Bueno, nosotros respetamos la soberanía de Argentina. Argentina es un país soberano políticamente, por supuesto, y es un país que es libre de tomar las decisiones que respectan a su política exterior como interior. No obstante, es sorprendente y lamentamos también que haya un cambio dentro de esa política de Estado que la República Argentina ha mantenido a lo largo de estos ya casi 76 años. Recordemos que, bueno, Argentina se abstuvo en el plan de partición de Palestina en 1947. Sin embargo, a partir de entonces, durante más de 7 décadas, el Estado argentino ha sido un acérrimo defensor de la solución de 2 estados como la única vía pacífica para la situación en Palestina ocupada, por supuesto. Esto significa Palestina e Israel como 2 estados conviviendo pacíficamente en igualdad de derechos y de responsabilidades, por supuesto. Y también recordar un dato no menor, que es que el 6 de diciembre del 2010 el Estado argentino reconoce al Estado de Palestina. Entonces, por supuesto, eh, respetamos la postura que tomó el gobierno argentino. Sin embargo, lamentamos esto y vamos a mantener los canales de diálogo abierto como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, para que volvamos a la postura que ha mantenido Argentina a lo largo de todas estas décadas. Shirin, recién recordaste que Argentina es uno de los países que ha reconocido al Estado de Palestina como tal. ¿Cuántos otros países lo han reconocido también? 143. Bien, lo que coincide con el resultado prácticamente de la votación que se ha dado también allí, ¿no? Lo que marca, digo, una política de Estado. Bueno, Cristian, si querés Shirin, sumarte, pero... Shirin, ¿cómo te va? Cristian te saluda. En estos canales abiertos, ¿ustedes tienen pensado mantener la embajada aquí en Argentina? Cristian, buen día. Por supuesto, claro que sí. Para nosotros
tener una presencia aquí en Argentina, como tener una presencia en el resto de los países de América Latina es de suma importancia. Nosotros tenemos vínculos importantes con el país a nivel diplomático, a nivel cultural. Creemos también que Argentina ha sido un país sumamente solidario con nuestro pueblo, con nuestra causa. No han faltado, por supuesto, argentinos en las calles manifestándose a favor de lo que está pasando en estos momentos en Palestina ocupada, especialmente en Gaza. Pero los vínculos entre Palestina y Argentina van más allá de lo que está pasando en Palestina ocupada en estos momentos. Hemos tenido vínculos de cooperación en materia agrícola, y esperamos, por ejemplo, y educación también, por ejemplo, y esperamos seguir expandiendo esos vínculos culturales, vínculos que hermanan a nuestros pueblos. Vamos a tener esta presencia aquí. Esto es tan solo un cambio que esperamos que sea temporal, y vamos a seguir trabajando en esta relación bilateral entre países que son hermanos y naciones que tienen muchísimo en común. Shirin, entre los países, los gobiernos, los representantes de países que se oponen a que Palestina sea reconocido y que tenga allí el estatus jurídico de miembro permanente y con todo el derecho en la Asamblea de Naciones Unidas, entre estos países argumentan algunos de ellos que Palestina no puede tener el estatus pleno porque en ocasiones apoya a grupos terroristas de islamismo extremo. ¿Cuál es el posicionamiento del gobierno de Palestina, del Estado palestino, respecto de estos grupos y de estas argumentaciones? Sí, eso lo escuchamos siempre, especialmente, por supuesto, por parte de Israel, que es la potencia que nos ocupa. Es el discurso oficial, y de hecho lo dijo el representante permanente del Estado de Israel ante Naciones Unidas. Es un discurso que, por supuesto, nosotros negamos rotundamente, principalmente porque, bueno, en primer lugar hay que aclarar que nosotros consideramos a Hamas y a la Yihad Islámica como un movimiento de resistencia. Son movimientos que son intrínsecamente parte del tejido social y político palestino, si bien no son parte o no son miembros de la OLP, que es el único representante legítimo del pueblo palestino. Este paraguas de organismos o de movimientos y partidos políticos a los que pertenecen, por ejemplo, Fatah y otros partidos. Esperamos también que en algún momento se dé la posibilidad de que nosotros como gobierno lleguemos a un punto en el que podamos lograr formar un gobierno de coalición, bajo el entendido de que esa es la única forma en la que vamos a poder funcionar como un Estado soberano, un Estado que abarque todas las partes que lo conforman, todos los actores políticos que lo conforman. Pero también es importante mencionar que por ejemplo, mucho se habla de lo que estos supuestos o estos presuntos, y voy a usar comillas, terroristas, cuando dentro del gabinete del israelí tenemos un colono israelí que vive ilegalmente en territorio palestino ocupado, y por ejemplo tenemos otro ministro israelí que ha estado de hecho en listas de terrorismo, inclusive en su propio estado. Ha enfrentado cargos por terrorismo e incitación al racismo y a la violencia discriminatoria. Entonces, mientras que no es así del lado palestino, hay que recordar que hay una lista de Naciones Unidas que incluye
organismos y nombres de personas que están involucradas en actos terroristas. Y en el caso de Palestina, no es así. Así que siempre es importante tomar toda la información que viene de estos actores israelíes con pinzas. Recordemos también, por ejemplo, el caso de toda esta propaganda que se inició en contra de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en donde Israel inició una campaña grotesca y muy lamentable en contra de una agencia de Naciones Unidas, acusándola precisamente de ser tapadera, básicamente, de presuntos y supuestos actos terroristas, y hasta el día de hoy, después de más de 4 meses, no ha presentado ningún tipo de pruebas, al punto de que los países nuevamente países que dejaron de contribuir financieramente a la agencia, han vuelto a contribuir a la agencia porque todos estos presuntos alegatos israelíes quedaron en nada. Y eso es lo que sucede siempre. Son alegatos israelíes que son básicamente discursivos. Claro. Shirin, bueno, te agradecemos por este testimonio que se da, por supuesto, esta discusión diplomática en el contexto de una situación muy difícil, sobre todo que los que están viviendo los habitantes de la Franja de Gaza allí, luego de lo que ocurriera la incursión de Hamás con 1.400 víctimas israelíes y una represalia que ha multiplicado lamentablemente las víctimas de estos enfrentamientos allí en la franja por más de 35.000 personas. Así que claro, es difícil hablar, como dice el Papa, cuando hay tanta violencia, tantos muertos, ¿no? Ojalá que la diplomacia sea el camino para encontrar la paz. Te agradecemos muchísimo por este contacto, esta comunicación con Radio María Argentina. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, les pedimos que mantengan a Gaza en sus plegarias y sí, consideramos que la diplomacia es la única vía, la única salida. Rezamos por la población civil, por nuestros niños, por nuestras mujeres y esperamos que esto pronto cese. Gracias, Shirin, un gusto. Muchas que estés muy bien. Gracias. Cuánto resuena, ¿no? Mientras hablaba, pensaba y le escuchaba la invitación del Papa a que todos nos entendamos y comprendamos, todos los seres humanos, que somos hermanos. Qué difícil a veces y qué desafiante es esta invitación, que es una invitación a la realidad, porque efectivamente somos esos, todas las personas, israelíes, palestinos, argentinos, norteamericanos, rusos, somos hermanos, somos seres humanos. Y qué difícil y qué distancias enormes se anteponen cuando hay armas, muerte, dolor, sangre en el medio de unos y de otros, ¿no? Hablo de rezar y hablo de plegarias sobre el final, Shirin, lo cual me conmovió porque pienso que es parte, ¿no?, de nuestra tarea también cuando podemos participar de esta manera, interiorizándonos, conociendo de la situación, pero también con una oración seguramente algo podemos sumar. Bueno, y que nuestras autoridades contemplen también que, como se reclama, políticas de Estado para algunas cuestiones, ojalá que también la diplomacia se mantenga como política de Estado, porque hay decisiones que efectivamente rompen o interrumpen esas políticas de Estado para los posicionamientos que me parece responden más a necesidades de índole económica e ideológica. Pero bueno, estamos en democracia, la gente debe enterarse de todas estas cosas y por supuesto decidir con absoluta libertad cómo es la que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, en el último tiempo con nuestra democracia aquí en la Argentina. Esperemos que haya aportado material aquí esta nota, esta conversación, este tema, para que vayamos conociendo más nuestra realidad y la del entorno, ¿no? La de este mundo que parece cada vez más chico, pero claro, tiene un montón de problemas que tenemos que ir conociendo. Gracias, Cristian. Javi. Gracias, Ceci. Me Gracias, despido hasta Javi. mañana. Mañana. Hasta mañana. Bien.